porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Padre Santo. Con tu palabra, Señor, nos libramos de muchas tentaciones, Padre Santo, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos prepara, nos orienta, nos advierte, Padre Santo, nos enseña, nos liberta, Padre amado. Gracias te doy, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre Santo, porque tu misericordia es para siempre, mi Dios. Gracias, Señor, todo esto, Padre Santo, te lo pido y te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si Dios es amor y justicia, ¿cómo puede amarnos sin dejar de ser justo? Amigos, cuando un alumno falta a sus clases, el padre o la madre de familia debe comunicar al profesor la causa de su inasistencia, el motivo por el cual no pudo asistir al aula. Y es el profesor el que justifica la falta. Cuando un trabajador no asiste a su centro de trabajo durante 3 días consecutivos, eso es causal de despido. Así dicen las leyes laborales. Entonces, el trabajador, para evitar la sanción, él tiene que comunicar al empleador, o sea, al empresario, al dueño del negocio, la causa de su inasistencia durante esos 3 días. Pero además, tiene que documentar, tiene que sustentar documentadamente por qué faltó a su centro de labor. Y es el empleador el que finalmente va a justificar la inasistencia del trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es el alumno, no es el padre de familia, en el primer caso, ni tampoco es el empleado, en el segundo caso, el que justifica la falta. En el primer caso es el profesor y en el segundo caso es el empleador. Las personas que infringen, que transgreden, que violan la ley de la sociedad, se someten a la justicia humana. De la misma forma, las personas que infringen, violan el mandato divino, transgreden la ley de Dios, se someten al justo juicio de culpable de haber transgredido la ley divina. No hay una persona que sea justa. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Pero no somos pecadores solamente porque hacemos cosas malas. Pensamos, sentimos lo malo. No somos pecadores solamente porque hemos dejado de hacer las buenas cosas que sabemos hacer. Somos pecadores principalmente por la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón está inclinado al mal desde que nacemos. Amigos que me escuchan, el pecado es una grave ofensa contra Dios. La falta es tan grande que el castigo o la sentencia es la muerte. La muerte es la paga del pecado. Romanos 6:23. Nosotros podríamos argumentar diciendo que Dios es bueno, Él es amor. Entonces, si uno se arrepiente, Él por amor nos va a perdonar y nos va a liberar. Pero no es así. El arrepentimiento sincero es un paso muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente para que Dios justifique nuestras faltas. No es suficiente para alcanzar la salvación. Es verdad que Dios ama a la humanidad. Dios te ama a ti y a mí. Dios nos ama a todos. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que nadie muera, porque nos ama. Dios es amor, sí, pero también es justo. Su amor no anula su justicia. El amor de Dios no anula la justicia divina. Dios no puede dejar de ser justo. ¿Qué significa? Que la justicia es parte de la naturaleza divina. Si Dios dejara de ser justo, entonces estaría negando a sí mismo. Y no puede ir contra su naturaleza. Por ejemplo, una planta, un árbol, el manzano. Como sabemos, el manzano produce frutas, ¿no es cierto?
frutas. ¿Cuál fruta? La manzana, ¿no es cierto? El manzano no puede producir mangos, no puede producir ciruelas, no puede producir peras, ¿no es cierto? Porque estaría contradiciendo su naturaleza. Si el manzano produce otra fruta, dejaría de llamarse manzano. De la misma forma, amigos, Dios no puede dejar de ser justo, porque estaría contradiciendo su naturaleza divina. Dios es justo en su carácter, en su ser. Él es totalmente justo. Él es la fuente de la justicia. La justicia divina demanda castigo del pecador. La justicia divina demanda castigo del pecador. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 23. Dios no dará por inocente al culpable. Esa es la justicia divina. Escuchen bien. Si Dios no aplica la justicia, si Él no aplica su justicia, estaría negando su carácter santo y justo. Según su naturaleza divina, Él es justo y santo. Dejar de actuar con justicia sería negarse a sí mismo. Amigos, la justicia divina demanda castigo del pecador. Pero solo hay una manera de librarnos de la sentencia condenatoria. ¿Cuál es? La justificación. La única salida es la justificación. Pero la pregunta es, ¿quién nos va a justificar? Si todos estamos bajo condenación por causa de nuestro pecado, ¿quién nos va a justificar? Ninguna persona está en capacidad de justificarnos. ¿Por qué? Porque todos somos injustos y un injusto no puede justificar a otro injusto. Sería como un ciego tratando de guiar a otro ciego. Nadie puede justificarse a sí mismo. Nuestros sacrificios y nuestras buenas obras nos sirven para poder justificarnos delante de la santidad de Dios. Ninguna religión puede justificarnos. ¿Por qué? Porque la religión humana brota del alma humana. La religión humana nace de las emociones del corazón. No tiene origen espiritual y el corazón del hombre está contaminado. Amigos, es en esta circunstancia que Jesús, el incomparable, Jesús el justo, irrumpe en la historia de la humanidad. Y por primera vez, la humanidad pudo ver a un hombre justo caminando entre los hombres. Un hombre que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Nadie en su sano juicio pudo cuestionar su integridad. El hombre y la mujer caminaban sin Dios, perdido. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús, Él subió a la cruz, tomó tu pecado y mi pecado y lo hizo suyo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera Pedro 2:24. El que no conoció pecado, Jesús por nosotros se hizo pecado, para recibir el castigo que tú y yo merecemos. Solo el sacrificio de Cristo hizo posible que nuestro Padre Celestial justifique nuestras faltas. 2 Corintios 5:21. En la cruz murió el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Primera Pedro 3:18. Amigo, escucha bien lo que te voy a decir, que esto es muy importante. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, el pecado de la humanidad fue imputado a Cristo, fue cargado a Cristo. ¿Qué significa? Que Jesús tomó sobre sí, sobre él, el castigo por nuestro pecado. De esta manera, el sufrimiento y el padecimiento de Cristo en la cruz satisfizo la justicia divina. Dios nos ama sin dejar de ser justo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue imputado a Cristo. Él recibió la paga del pecado. Jesús, estando en la cruz, Él pronunció estas palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
En ese instante que Jesús pronuncia estas palabras, la ira de Dios impactaba sobre el cuerpo de Jesús. Toda la furia de Dios era descargada sobre él. En su humanidad Jesús sentía que su Padre Celestial se había alejado de él, porque Dios aborrece el pecado. Pero finalmente él concluye diciendo, consumado es, todo está consumado. He terminado la obra de redención de la raza humana. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué parte nos toca a nosotros si Jesús lo hizo todo? Amigo que me escuchas, Jesús lo dijo hace más de 2000 años, cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús dijo, cuando empezó su ministerio en la tierra, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Eso fue lo mismo que predicaban sus discípulos después de él. El arrepentimiento y fe. Y eso es lo mismo que predicamos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha cambiado, es inmutable. No puede cambiar. El mensaje es el mismo. Todo puede cambiar. El cielo y la tierra puede cambiar. Pero la palabra de Dios no cambia. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Arrepentimiento y fe. Escúchame bien. Te voy a contar una historia bíblica. Escucha bien, porque esto es muy importante. Los israelitas vivieron esclavos en Egipto casi 400 años, 4 siglos. Entonces, ellos clamaron a Dios. Y Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y envió a su siervo Moisés. Y con él caminaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ellos vieron los milagros más portentosos, los milagros más grandes, los milagros más maravillosos. Ni un ser humano puede ver tantos milagros. Ustedes lo conocen, ¿cuáles son? Pero el pueblo era rebelde, rebelde a Dios. ¿Sabe qué pasó? Vino juicio de Dios. Dios envió unas serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y eran mordidos mortalmente, y empezaba a morir mucho pueblo. Entonces ellos se dieron cuenta que habían actuado mal, que se habían quejado erradamente contra Moisés y contra Dios, porque habían blasfemado contra Dios. Se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron y fueron corriendo donde Moisés, por favor, ora, clama a Dios, para que Dios quite estas serpientes. Repito, clama a Dios para que Dios quite estas serpientes. Moisés oró a Dios, a Jehová, y Dios oyó su oración. Dios le respondió, pero Dios no quitó las serpientes. Dios no quitó las serpientes. ¿Por qué? Si ellos se habían arrepentido sinceramente. ¿Por qué Dios no quitó las serpientes? Si ellos decían que creían en Dios, ¿sabes qué? Pero la fe tenía que ser probada. La fe tiene que ser probada. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de metal, una serpiente de bronce y ponla en lo alto de un madero, encima, en el palo, arriba, en alto. Y todo aquel que fuere mordido por la serpiente, pero mira arriba donde está la serpiente de metal, vivirá, se salvará. Y esto fue lo que Moisés comunicó al pueblo. Entonces muchos dijeron tal vez, pero esto es absurdo. Esto contradice la razón. Todo razonamiento lógico. Esto es violencia. Esto es como tirado de los pelos. Y simplemente no miraron, porque no creyeron. Y se murieron. Pero otros dijeron, sí, esto que nos pides es absurdo, pero si Dios lo dice, es verdad. Ellos no solamente creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios y miraron la serpiente metal y se salvaron. Amigo que me escuchas, escúchame por favor con bastante atención. La serpiente de bronce que fue colgada en un palo en la parte superior hace miles de años, simboliza, representa, es la prefigura de Cristo Jesús. Cristo Jesús
fue colgado en la parte alta de un madero. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, que ponga su fe en Él, que ponga su confianza en Él, no se pierda, no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes una cosa? Esta es la expresión más grande del amor de Dios. No hay mayor amor que este. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida, pero vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Amigo que me escuchas, si Dios te ha hablado por medio de su palabra en esta noche, si tu vida ha sido confrontada con la palabra de Dios y has entendido y has comprendido tu condición de pecador delante de la santidad de Dios, porque todos somos pecadores, y tú te arrepientes de todo corazón, te arrepientes de manera genuina de todas tus faltas, tú puedes empezar una vida nueva. Voy a repetirlo porque es muy importante. No es suficiente que nosotros tengamos mucha información acerca de cómo fue el padecimiento de Cristo, cómo fue que Él murió en una cruz, cómo fue que fue clavado con una lanza, que le pusieron una corona de espinas. No es suficiente tener esa información, no es suficiente conocer esa parte de la historia. Es necesario que nosotros tengamos la certeza y la firme convicción que cuando Cristo fue colgado en ese grueso madero, Él cargó con tu pecado. Amigo, si tú en esta noche reconoces de todo corazón, sinceramente, tus faltas delante de Dios Santo y te arrepientes de todo corazón y pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, en su obra de redención, en el sacrificio que Él hizo a favor tuyo, a partir de este momento empieza una nueva vida. Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo, sin que la conciencia tenga que acusarte de nada. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Una vida nueva te ofrece el Señor. Pero tú tienes que reconocer tus faltas delante de Dios. Tienes que arrepentirte de corazón y tienes que poner tu confianza total, absoluta y exclusiva en Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Si es así, yo voy a orar en esta noche. Si tú lo crees de esta manera, si tú aceptas tu condición de pecado delante de la santidad de Dios y tú pones tu fe y tu confianza total en Jesucristo, voy a orar por ti en esta noche. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque me has permitido compartir tu santa y bendita palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, oro en esta noche por todas las personas que se han acercado a ti con sinceridad de corazón, por cada persona que reconoce sus faltas delante de ti y se arrepiente de manera genuina, de manera sincera, y quiere dejar el pecado. Y ahora ponen su confianza total en ti. Las personas que en este momento están creyendo que tú en la cruz del Calvario cargaste con su pecado, oro por ellos, Señor, para que tu presencia sea manifiesta en sus vidas, Señor. Para que ellos puedan empezar una nueva vida. Para que tu promesa sea una realidad en ellos. Padre Santo, manifiéstate, Señor, dándoles una vida nueva, sembrando paz en su corazón, si su entrega ha sido genuina, Señor, y se han arrepentido de todo corazón. Te damos gracias, Señor, por todo ello, en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor.